Listo. Muy buenas tardes para todos. La conferencia de hoy es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Entonces, nosotros siempre vivimos como muy afectados por ese proceso del fallecimiento de un ser querido. Entonces, siempre le tenemos mucho temor a este suceso, ya sea de una persona muy cercana a nosotros o inclusive de nuestra propia muerte. Entonces, en el día de hoy se va a explicar los tres tipos de muerte. Entonces, la muerte del cuerpo físico, la muerte segunda y la muerte psicológica. Entonces, la primera, que es la muerte del cuerpo físico, ocurre en un proceso que se llama la catalepsia. Entonces, el cuerpo físico entra en un estado como de adormecimiento, pero en realidad la persona todavía no ha dejado su alma. Entonces, ese proceso dura 72 horas, en donde al alma de la persona se le hacen tres juicios. Entonces, el primer juicio ocurre durante los 5 primeros minutos, en donde el alma de la persona empieza a hacer una retrospección consciente de todos los momentos que vivió durante su vida, desde el momento en que fallece hasta el momento de su nacimiento. Entonces empieza a recordar todas las escenas, todos los lugares en los que estuvo, todas las personas. A las 24 horas ocurre el segundo juicio. Entonces, en ese segundo juicio, ante los señores de la ley divina, el alma del desencarnado le empiezan a revisar la cantidad de defectos y el número atómico de los mismos. Entonces empiezan a mirar cuántas veces dejó que se le manifestara cierto defecto. Entonces, si dejó que se le manifestara el defecto de la ira, de la lujuria, de la envidia, de la gula, de la pereza, del orgullo y todos sus detalles, cuántas veces dejó que se le manifestaran. Entonces, ahí le van mirando también el peso atómico de esos mismos defectos. Posteriormente, a las 48 horas, ante los señores de la ley objetiva, se lleva el alma ante ese tribunal y en ese momento se empiezan a revisarle tanto las obras buenas como las obras malas que hizo la persona. Entonces empiezan a revisar si de pronto esa persona ayudó a otras, si de pronto hizo obras de caridad, como de pronto darle de comer a la persona que lo necesita, o de pronto darle vestido, o de pronto darle aliento a una persona que se encuentre en dificultades, o de pronto si le enseñó a una persona a eliminar sus defectos psicológicos. Y también se le miran las obras negativas o malas que hizo. Entonces, si la persona de pronto humilló a otra persona, si de pronto la ofendió, si de pronto fue una persona que era humillativa, si de pronto cogió dinero del que no debía. Todas esas obras malas o negativas también se van a ir sopesando y se le revisan también la cantidad de defectos que tuvo. Entonces ahí le van a mirar con respecto a la existencia anterior si aumentó o disminuyó esa cantidad de defectos, si los dejó robustecer o si por el contrario la persona disminuyó.
esos defectos psicológicos. Entonces ahí se hace una especie de cálculos de suma y resta de quebrados y se le determina al moribundo 3 cosas. Entonces se le determina el karma que va a soportar en la próxima existencia. Entonces ahí ya van a determinar de qué manera le van a cobrar esos karmas. También se determina la personalidad que va a tener esa persona en la próxima existencia. Entonces se le determina si va a ser una persona de pronto noble o de pronto una persona que va a ser altanera o que va a ser tirana o que va a ser humilde. Todo eso se le va a determinar en ese momento. También se le va a determinar el diseño electropsíquico. Entonces ese diseño electropsíquico es cuando se le determina a la persona la apariencia que va a tener en la próxima existencia. Entonces se le revisa la parte física y también se le determinan las enfermedades que va a tener y otros aspectos también dentro de su desarrollo físico. Entonces ya cuando se terminan esos 3 juicios, la persona, el jerarca Anubis le ordena al ángel de la muerte que le corte el cordón de plata al desencarnado. Entonces ese cordón de plata es lo que nos une el alma con el cuerpo físico. Entonces ese ángel de la muerte a su vez tiene que pedirle permiso a la Madre Divina para que corte ese cordón de plata mediante el rayo de la muerte. En ese proceso se pueden tardar 24 horas y si la Madre Divina decide que no se ha cortado ese cordón de plata, entonces ese moribundo podría volver a la vida. Pero pues ahorita ya es como muy difícil que a la persona se le respeten esos 3 días de velación sin que le sean como afectados sus órganos físicos, porque ahora les hacen las necropsias o de pronto le sacan los órganos para donación, entonces no se respetan esos 3 días. Antiguamente sí se hacía esto en pueblos y tribus muy antiguos, se respetaban esos 3 días, no se le hacía nada al cuerpo físico y a la persona la enterraban y se le amarraba como una especie de cuerda a una campana que quedaba afuera del ataúd, en donde si la persona regresaba a la vida, pues él podía tocar esa campana, jalar esa cuerda y el sepulturero rápidamente iba y lo desenterraba. Entonces antiguamente también se veían que de pronto aparecían los ataúdes como arañados o aruñados, porque la persona regresaba a la vida pero no podía ser desenterrada. Entonces ahorita ya como que no se respetan esos 3 días que se deberían tener como por ley, ¿sí? Entonces ya cuando se termina ese proceso y la persona la desencarnan, entonces se abren 3 alternativas para esa alma. Entonces la primera alternativa es que al desencarnado se le acaben las 108 existencias a las cuales todos tenemos derecho y no haya trabajado en su mundo interior. Entonces esa alma va al mundo de los círculos dantescos. Entonces allí va a tener que pasar por la involución. La segunda alternativa es que a la persona todavía le queden algunas existencias. Se dice que en la mayoría de nosotros ya vamos en
existencia 100 o 105 o 107. Entonces ya son muy pocas las existencias que a esta humanidad pues ya le quedan. Entonces si le quedan todavía alguna existencia, entonces el alma es llevada al limbo. Entonces en ese limbo esa alma espera un nuevo cuerpo, y mientras espera ese nuevo cuerpo empieza a hacer unas retrospecciones de lo que vivió en vida. Entonces empieza a recordar, por ejemplo, si tenía esposa, si tenía hijos, si tenía cierto trabajo, empieza a recordar todo hasta el momento de su nacimiento, en el que le van a dar un nuevo cuerpo. Entonces ahí puede durar ciertos años esperando ese nuevo cuerpo. La tercera alternativa es que la persona haya trabajado en el fuego sagrado, haya eliminado defectos y haya subido cierto porcentaje de fuego en su médula espinal. Entonces eso es lo que le llamamos la energía Kundalini. Entonces ahí, como ya la persona trabajó en sí misma y subió en cierta medida ese fuego Kundalini, entonces el alma es llevada a uno de los 9 cielos, en donde la Madre Divina lo prepara y le da fuerzas y ánimo para en la siguiente existencia intentar de nuevo la autorrealización. Entonces esos serían los procesos por los que tiene que pasar el alma cuando se da la muerte física. El segundo tipo de muerte es la muerte segunda. Entonces la muerte segunda es cuando a la persona se le acaban las 108 existencias y no trabajó ni en el fuego sagrado ni en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y entonces esa alma tiene que ingresar en los 9 círculos dantescos, en los mundos e infiernos, en donde no puede salir hasta que la naturaleza se encarga de desintegrarle uno a uno esos defectos psicológicos. Entonces este es un proceso que puede durar miles de años y que también se da con sufrimiento. Entonces ahí a esa alma como que le quitan esos defectos a las malas, ¿sí? Ya cuando el alma está totalmente purificada, pues vuelve a ingresar a la rueda del samsara con ese 3% de conciencia que venimos todos, y empieza a retornar nuevamente por esas 108 existencias desde el reino mineral. La tercer tipo de muerte es la muerte psicológica. Entonces esta muerte psicológica nos permite liberarnos de esa muerte segunda, y también nos permite ir liberando cada uno de esos defectos que nosotros tenemos. Tenemos muchísimos defectos, por ejemplo, defectos de la ira, defectos del chisme, defectos de la gula, defectos de la envidia, defectos de humillar a otra persona, defectos de creerse más que otra persona, defectos de la codicia, defectos de la masturbación, de la pornografía. Todos esos agregados psicológicos nosotros los podemos ir eliminando poco a poco mediante lo que se llama la autoobservación. Entonces la autoobservación nos permite de instante en instante irnos mirando dentro de nuestro mundo interior para identificar cada uno de esos defectos. Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta qué defecto se nos está moviendo, por qué se está moviendo, qué quiere ese defecto, cómo me está afectando, y a ese defecto se le va a enjuiciar. Luego viene la reflexión y la comprensión del defecto para posteriormente eliminarlo. Entonces a eso es lo que se le conoce como la muerte en marcha. Esa muerte en marcha o muerte psicológica nosotros la vamos realizando cuando nos damos cuenta de un defecto. Entonces yo de pronto voy caminando por la calle
y se me empiezan a manifestar ciertos agregados de pronto de defectos lujuriosos, en donde me empieza a sentir agrado hacia una persona que veo caminando, la miro a los ojos y se me empiezan a mover ciertas sensaciones en la parte instintiva, en la parte sexual, en la parte emocional y también se me empiezan a llegar pensamientos como de pronto querer llamar la atención de esa persona o de pronto querer sonreírle o de pronto preguntarle la hora o de pronto inventar cualquier excusa para ir a hablar con esa persona. Entonces, si yo tengo pareja, pues ¿para qué voy a ponerme en eso? Entonces uno ve que ese es un defecto lujurioso, lo va identificando, va viendo todo lo que se mueve dentro del cuerpo físico, todas las sensaciones, todas las emociones, todos los pensamientos y va mirando que todos esos pensamientos no son del ser, entonces no son de nuestra parte de conciencia y al reflexionar se van a enjuiciar y le vamos a pedir a la Madre Divina que nos lo vaya eliminando. La Madre Divina es la parte de amor en cada uno de nosotros y solamente ella nos puede eliminar cada uno de esos defectos. Entonces hacemos la petición mentalmente: Madre Divina, elimíname esta sensación. Madre Divina, elimíname el deseo de ir a hablar a esa persona. Madre Divina, elimíname esa sensación lujuriosa de mi parte sexual. Madre Divina, elimíname ese deseo de quedarme mirándola. Madre Divina, elimíname ese deseo de sonreírle. O Madre Divina, elimíname ese deseo de ir a preguntarle el nombre o invitarla a salir o cosas así. Entonces cada una de esas sensaciones, de esas emociones, de esos deseos, de esos pensamientos los vamos a eliminar rápidamente. Ya posteriormente, si nosotros queremos en la parte ya reflexiva, vamos a irle buscando más y más y más detalles a esa escena. Entonces ahí nosotros vamos a ir mirando y preguntándonos, pero ¿por qué sentí esto? ¿Para qué? ¿Qué quería el defecto? ¿Por qué me gustó esa persona? Y le vamos a encontrar todos los detalles y en ese momento también podemos ir eliminando todos esos agregados. Entonces vamos a ver que esta muerte psicológica también nos permite nacer. Entonces se dice que se nace para morir y se muere para nacer. Entonces si nosotros estamos muriendo psicológicamente, también vamos a poder nacer espiritualmente mediante la transmutación sexual superior. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Entonces lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital, que es el que le da como la energía y la vitalidad al cuerpo físico, y también lo que va a morir es la personalidad. Entonces todas esas maneras de ser de pronto humillativas o de pronto benevolentes o de pronto creídas o de pronto extrovertidas, introvertidas, van a morir. Lo que no va a morir y que siempre va a seguir viviendo es nuestra parte de conciencia, nuestra esencia. Es la parte que es real, que es la parte verdadera en cada uno de nosotros. Es la parte de Dios en cada uno de nosotros mismos. Entonces esto no va a morir. Lo que no va a morir tampoco son los agregados psicológicos, esos defectos que conforman el ego. Ese ego animal no va a morir y va a ser trasladado al nuevo cuerpo, pues este ego va a ser guardado en la envoltura seminal, y ya cuando le den el nuevo cuerpo a la persona, si es que tiene derecho,
le trasladan ese ego al nuevo cuerpo físico. Entonces, si nosotros no eliminamos, pues lo único que vamos a hacer de existencia en existencia es robustecer más ese ego. Entonces ya vamos a dejar que se crezcan todos los defectos y también vamos a crear ciertas recurrencias y ciertas cosas que nos van a afectar. Entonces lo más importante es empezar a practicar la autoobservación, esta muerte psicológica que nos va a permitir crearnos a nosotros mismos y crear los cuerpos existenciales superiores del ser para lograr la autorrealización. Entonces este fue el tema. Muchas gracias por haberme escuchado.